Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Lic. Sí, Lic. Ok. Bien. De acuerdo a lo que habíamos conocido nosotros, hasta antes de las exposiciones de las leyes tributarias, habíamos agotado todo el contenido del presupuesto, ingresos, gastos, deuda y el presupuesto en sí. Hoy se presentó el proyecto de presupuesto para el año 2013 y tal como les había ofrecido, vamos a evaluarlo. Es un proyecto de presupuesto y entra como iniciativa de ley para que vayan conociendo cómo se da en la realidad. Ok. Esto está recibido por la dirección legislativa y le dan un número, de tal manera que este va a ser el número del decreto a la hora de ser aprobado y tiene el carácter de iniciativa de ley para aprobar el presupuesto de ingresos y egresos. Aquí tenemos el proyecto que para que tú sepas qué es lo que debe de llevar la nota de remisión del proyecto de presupuestos, exposición de motivos, que vale la pena que revisemos un poco esa parte. Luego el proyecto de ley, el decreto, y los cuadros globales, que son los que a nosotros nos interesa para poder evaluar cómo viene el proyecto de presupuesto y si realmente hay o hubo planificación de lo que van a realizar. Entonces aparece la nota de remisión. Y luego vendrá la exposición de motivos. Y aquí vamos a conocer un poco las razones que, de acuerdo a los técnicos del gobierno, que son los motivos para presentar los ingresos y egresos que anteriormente indicaban. Dentro de los motivos que incluyen están los aspectos relevantes de la ejecución presupuestaria del 2022, las perspectivas del entorno macroeconómico, el marco de planificación que sustenta el proyecto de presupuesto y, lógicamente, el proyecto de presupuesto, presupuesto de ingresos, presupuesto de egresos, los resultados e indicadores y la situación financiera del país. En ese orden de ideas, aquí lógicamente tienen la presentación. ¿Qué aspectos tienen de la perspectiva económica? ¿Sí? Empecé por esta presentación, jóvenes, para que vean ustedes qué requerimiento de capacidades y de calidad profesional debe contar el nuevo economista para trabajar en un proyecto como estos. Sí, para poder elaborar un presupuesto o dirigir la elaboración de un presupuesto y, lógicamente, los aspectos que debería de considerarse. Si está hablando de las perspectivas macroeconómicas, ahí tenés toda la parte de tu conocimiento de la macro que de alguna manera en mis cursos yo trato de integrar todo ese conocimiento. Y ahora comprenden el esfuerzo de la cátedra por darles un curso de economía pública en cuanto a la administración de las finanzas, mucho más, llevando la teoría a la práctica y mucho más integral que solo hablar de finanzas públicas, es decir, hablar de ingresos, gastos, deuda y presupuesto específicamente. En ese sentido,
a lo que el banco prepara, aunque acá, según este documento, fue elaborado por Finanzas, dice elaboración propia con base en los datos obtenidos del Fondo Monetario Internacional. Actualización de perspectivas de la economía mundial, julio 22, y Banco Mundial, perspectiva de la economía global. Es decir, no se sustenta en los indicadores del Banco Central. Pero bueno, ¿qué se espera para el 2023? Según el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es la perspectiva que tienen es celeste, y el Fondo Monetario la color, la más blanca, pues que no se le ve color, pero bueno. El Banco Mundial prevé un crecimiento de la economía mundial de 3% y el Fondo Monetario 2.9%, que está aproximado. Estamos hablando que las dos instituciones están presentando un proyecto de presupuesto, una estimación de la actividad económica mundial con una tasa de crecimiento de la producción de 3%. Las economías avanzadas, para el caso del Fondo Monetario Internacional, estima una contracción, acá cabalmente ven la caída de las economías avanzadas, de 2,5 a 1,4. El Banco Mundial prevé una caída, pero en menor grado, de 2,6 a 2.2%. Las economías emergentes, el Fondo Monetario Internacional mantiene su estimación 3.6, un pequeño incremento, y el Banco Mundial indica que va a tener un mayor incremento, todo lo relacionado a las economías emergentes. Acá tienen la parte cualitativa. Sí. Perdone la interrupción. Solo la señorita que le toca exponer me pregunta si puede exponer 15 minutos antes de que acabe la clase. Efectivamente, me cortas tú a las 8:10, 8:15, y para que haga su presentación. Está bien, gracias. Bien. Entonces les decía que estos gráficos, atrás de ellos hay todo un análisis, porque aquí hay que poner sobre qué base el banco espera que se mantenga el crecimiento, se reduzca, qué factores está considerando para explicar. Aquí a ver si acá. Luego tenemos la tasa de inflación. Aquí ya no se logra ver. Vamos a ver si puedo ampliarlo para ver el... Sí lo ven ahora, ¿verdad? ¿El gráfico? Sí se ve mejor, Sí. Y aquí tenemos la economía mundial, que es la curva esta que espera una reducción de la inflación. Entonces, en todo caso, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional y las perspectivas de la economía mundial están previendo que hay una caída de precios estimada para el año entrante, con todo, repito, con todas las razones que deberían de aparecer acá en el análisis cualitativo. En cuanto al precio del petróleo, también se prevé que viene hacia la baja, y esperan en el 2023 que se mantenga la tendencia de la reducción de precios del petróleo, que concuerda, ojo, concuerda con el comportamiento que está presentando la estimación que ellos hacen de la tasa de inflación mundial, la economía avanzada y las economías emergentes, que es esta de color naranja, ¿ok? Pero tiene una relación directa con el comportamiento de los derivados del petróleo, y se esperaría entonces que hubiese un alivio en cuanto a los precios para el año entrante. Los principales socios, ustedes ya saben, Estados Unidos, fundamentalmente, que tiene un crecimiento económico estimado para el 2023, esto sí, si esto se cumple, la caída de Estados Unidos
de 2,3 que esperan cerrar este año, según, vamos a ver, según el Fondo Monetario Internacional, y voy a bajar un poquito para, según el Fondo Monetario Internacional, esto sí es preocupante, por ser el principal socio de las exportaciones de nuestro país, ¿ok? Entonces, lógicamente, cualquier impacto que se dé y si efectivamente se llega a la tasa prevista por el Fondo Monetario Internacional, tendríamos un impacto negativo en el crecimiento del país. El Banco Mundial mantiene que el crecimiento en 2023 va a ser igual al 2022 en Estados Unidos. En la zona del euro también se prevé una contracción de la economía. El Fondo Monetario Internacional en azul, mientras que el Banco Mundial mantiene una estimación sin mayor crecimiento, pero estable. ¿Ok? Repito, acá en esta parte deberían de venir los factores sobre los cuales tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial toman en cuenta para poder proyectar esta tendencia. Con relación a América Latina y el Caribe, el crecimiento económico, según el Fondo Monetario Internacional, va a tener una leve caída de 1%, mientras que de 0.6% lo estima el Banco Mundial, de tal manera que en América Latina se esperaría también que, como reflejo del comportamiento de la economía mundial, particularmente de los principales socios comerciales, ¿sí?, se refleje ese impacto en la actividad económica de los países de América Latina. Acá tienen una tendencia de contracción fuerte para el caso de México, estimaciones del fondo, y un leve crecimiento estima el Banco Mundial para México, a pesar de que tanto el fondo como el Banco Mundial en su staff de recursos humanos cuentan con especialistas en las materias, pero bueno, vean la diferencia que se da ahí. América Latina, la tendencia de los crecimientos también es hacia la baja. México se ha mantenido en un comportamiento estable de sus precios, de 2.8 y se espera mantenerse para el 2023. ¿Ok? Veamos, porque llama la atención de por qué México, a diferencia del resto de países de América Latina, la inflación así no les ha afectado en su economía. Veamos qué nos dicen los señores acá. De acuerdo con el Banco Mundial, la actividad económica cerró en 4.8, por su parte el Fondo Monetario Internacional. Yo quiero ver la inflación. Las expectativas descritas obedecen que durante el primer semestre la economía mexicana se habría visto favorecida por la mejora en el sector automotriz, aunado al impulso en su momento, otorgó el incremento de precios del petróleo y el aumento sostenido de las remesas. Al igual que para las demás economías del mundo, la inflación es también un tema relevante para México, ya que ha alcanzado una inflación de 8.0%, lo que ha provocado que el Banco Central de México eleve las tasas de interés, la misma línea de todo el mundo, pero acá no se visualiza que ha habido un crecimiento en los precios, estamos en la inflación, ¿no? Al contrario, yo veo acá, entonces no. Vean, este es documento oficial y yo se los estoy planteando para que tengan ustedes el cuidado como profesionales cuando estén en esos menesteres. Estás revisando acá y aquí está la prueba, te dice que la inflación en México es del 8%, un crecimiento del 8%, y aquí lo que nos está diciendo el gráfico es de 2.8. ¿Ya? Y aquí la tenés, mira, 2021, 2022. Incongruencias. Incongruencias que como economistas hay que tener cuidado a la hora de elaborar un documento oficial de este tipo. ¿Ok? Crecimiento económico para Centroamérica, para el caso de Guatemala estiman 3,5, Honduras 3,5, 2,3 en El Salvador, 2,2 en Nicaragua, 2,5 en Costa Rica y 5,0 en Panamá. Luego ponen acá el crecimiento económico de Guatemala,
de acuerdo a las cifras, fuente de elaboración propia con base a los datos obtenidos del Fondo Monetario Internacional, actualización de perspectiva de la economía mundial, Banco Mundial, información proporcionada por el Banco de Guatemala el 26 de abril del 2022. Se estima que haya una caída de la producción de 3.0, según el Banco de Guatemala, a 2.5. El Fondo Monetario Internacional estima para este año un mayor crecimiento que el que estima el Banco Central, estaría por arriba del casi 3.8, 4, que se reduce según ellos a 3.5, y el Fondo Monetario Internacional, que está cerca del 3.2, 3.3, lo mantiene a 3.4. Según el Banco Mundial, estos son los rangos que se esperaría que creciera la actividad económica, pero ellos estiman 2.5 con relación al caso de Guatemala. Variables macroeconómicas, siempre andate a la fuente primero, elaboración propia con base a la información proporcionada por el Banco de Guatemala al 26 de abril. Y datos, es decir, mira, no pudieron actualizarlo con el informe del semestre, por el primer semestre por lo menos que realizó el Banco Central, dejaron lo que habían hablado en abril. Veamos entonces, con datos abril, según ellos, la inflación para el 2022, no se ve el número, pero tenían estimada, fue en abril, sí, tenían estimada, vamos a ver, si logro ver acá, sí, 3.5. Ya vamos en 9 casi, según el INE, pero creo yo que ya estamos en una inflación tristemente de 2 cifras. Ustedes mismos serán testigos de lo que están sintiendo en su canasta de consumo y la pérdida del poder adquisitivo de su ingreso. Índice mensual de la actividad económica, que siempre presenta el banco, acá reflejan una caída en junio del 2022. Los retos de la economía. Un crecimiento económico 3.0% para el año entrante, el marco de planificación que sustenta el proyecto de presupuesto. Aquí quisiera detenerme un poquito para comprender qué es lo que nos están diciendo. ¿Sí? ¿Se recuerdan de la definición que les dimos? Vean qué dicen los señores acá. El presupuesto público es la expresión anual de los planes del Estado, elaborado en el marco de la Estrategia de Desarrollo Económico y Social, el cual se fundamenta en los instrumentos de planificación que orientan el accionar del sector público. Con base en dichos instrumentos, las instituciones públicas elaboran sus proyectos de presupuesto considerando los lineamientos estratégicos e institucionales que tienen como objetivo de atender las necesidades de la población. De esta cuenta, para la elaboración del presupuesto del 2023, se toman en cuenta los lineamientos de planificación aplicando de forma armónica y articulada dichos mecanismos. Gestión por resultados. Veamos qué hablan ellos por la gestión de resultados. Es una orientación de la administración pública que propone que todos los recursos y esfuerzos del Estado estén dirigidos al logro de resultados para el bien de la población. Está diseñada para lograr un equilibrio entre las actividades de cada una de las instituciones públicas y los resultados buscados para el desarrollo del país. En este sentido, la continuación de la aplicación de dicha metodología permite que los presupuestos institucionales contengan resultados estratégicos e institucionales con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población. Cuando tú redactes, revisa bien, porque no, en mi opinión, podría haber una mejor redacción de la gestión por resultados. Hasta la fecha no vemos mayores resultados. El Plan Nacional de Desarrollo CATUM 2032, si no vemos resultados acá, no se estará cumpliendo con lo que establecieron en el CATUM 2023, Política General de Gobierno 2020-2024. Se sustenta en el diagnóstico realizado sobre la situación sociopolítica y económica y se fortalece con los estudios y análisis realizados como parte del proceso de implementación del CATUM
y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, profundizando las variables y áreas estratégicas que deben ser atendidas para superar las brechas económicas y sociales. Parecen poemas para jóvenes. Los objetivos del desarrollo sostenible, tristemente no lo vemos. Si aquí ya tenemos el presupuesto, proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, estiman un total del presupuesto de 112.300 millones aproximadamente. Los ingresos tributarios van a financiar el total del presupuesto en 75.3%. Hay un 6.2% de saldo de caja, que no sabemos si es si todo corresponde a de los impuestos tributarios que van a quedar este año, como saldo de caja o a préstamos, para poder saber o poder dividir bien el saldo de caja. Es decir, un saldo de caja de 6.2%, estarías hablando de 7,000 millones, ¿no? Sí, más o menos, 6% de 100, 6,000 de 112, como 6,200, 500 por ahí, ¿ok? Que va a ser saldo de caja de 6,500 millones, que no sabemos cómo está conformado, cuánto es de saldos que tengamos de proyectos financiados con deudas que no se han ejecutado, con deuda pública, perdón, y los que están financiados con ingresos tributarios, cuánto de ello queda. Pienso que debe ser más por tema de préstamos, pero es importante saberlo para poder ver la capacidad real que va a tener. Para el caso del 2023, 75.3% con ingresos tributarios. Significa que de otras fuentes van a tener que tomar el 24.7% para poder financiar el proyecto. Operaciones de crédito público, el 14.1%, vamos a checar esa parte. Luego hablan sobre el presupuesto. Yo quisiera llegar a ver qué tienen acá. Hay una recuperación de los ingresos que estiman para el 2023, 2022. Ingresos, la carga tributaria 10,5 se incrementó en el 2021 a 11.7%. Se reduce nuevamente al 10,8% y esperan que suba a 11.2% en el 2011. Ahora ya saben a qué nos referimos con la carga tributaria y este resultado de dónde viene, ya lo conocen ustedes, ¿ok? Evolución de los recursos del crédito público, monto en millones, sistema de contabilidad, la fuente, total, el 2020, 33,000 millones de crédito público, del endeudamiento público. Ven, ellos mismos, nosotros ya sabemos la diferencia entre deuda y crédito, ¿ok? Y aquí lo están manejando ellos como crédito público. Tal como les dije, se usa generalmente, y cuando uno analiza bien, estos son compromisos, ¿ok? Por lo tanto, si es un compromiso, el título debe ser Comportamiento de la Deuda Pública, periodo 2019-2023, que son los compromisos. Se espera que los compromisos de deuda pública se reduzcan para el 2023. Este año fueron de 18,000 millones y por el crecimiento estimado en los ingresos tributarios, me imagino yo, esperan endeudarse en 16,000 millones más o menos. Acá me permito confirmarles lo que hemos platicado en la cátedra, en el sentido de que si se logra corregir los problemas estructurales de la recaudación, no habría necesidad del endeudamiento, ¿ok? Derivado de la factura electrónica, se ha mejorado la recaudación de los ingresos y como consecuencia una menor necesidad, al menos se refleja en esta parte, para ir aplicándolo
que vimos en el... Y viene el presupuesto de gastos. Vamos a ver el comportamiento acá. Este es el aprobado, 15.8 del PIB, a pesar de que en términos absolutos será mayor, porque aquí es 112, 333.3 en el, perdón, 3 en el 2022, y en el 2023 tenés el mismo monto, 112, un menor monto. Refleja el 14.9% del PIB, por el lado del presupuesto de gastos, de acuerdo a este gráfico que nos está presentando el gobierno. Y aquí tienen ustedes ya un primer cuadro del presupuesto de ingresos por entidad. Veamos. La presidencia tuvo 205, mantiene ese monto para el año entrante. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene una diferencia en términos absolutos de 129.2 y en relativos 21.2% de incremento. Ministerio de Gobernación tiene un incremento de 900 millones. Es importante ver los incrementos para luego ver dónde están asignados para cada uno de los presupuestos. Si nos da chance, hoy vamos a ver el presupuesto de educación, salud, y posiblemente la otra clase veamos el de gobernación, que es seguridad. Luego vamos a comparar los 3.222, hay 63.6 millones más para los ejércitos, tienen un presupuesto de 3.222, y lo vamos a comparar con lo que le están dando a la educación superior. Para eso sirve el conocimiento de las finanzas públicas también, para ver las prioridades supuestamente del plan de gobierno para el año entrante. Finanzas tiene un incremento de 10 millones, educación de 1.639 millones, que no van a tener ningún efecto porque responden al cumplimiento de los compromisos con el pacto colectivo. Punto. No va a haber mayor cobertura, pero lo vamos a ver más adelante. A ver, Ministerio de Salud, hay una reducción de 756 millones. Me imagino que van a decir que ya la pandemia y que van a cerrar esto, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, pero como ven, no es prioritaria la salud para el gobierno. ¿Qué hay detrás de esto? Es lo que está viviendo la universidad ahorita. Deteriorar totalmente, ya no tener mayor cobertura, y como consecuencia que por esa presión muchos estudiantes que están en la educación pública y que, bendito Dios, pueda que se mejoren sus ingresos, van a partir y se van a ir a incorporar a la educación superior privada. ¿Ya? Veamos comunicaciones. Miren cómo está la carretera, ¿ok? De 8.000 millones hay una reducción a 5.000. Cabalmente lo que les estoy hablando. Que se rompan las carreteras para que nosotros nos enojemos y ya no digamos ni pío cuando aparezca la inversión privada y ya nos cobren ahí como lo hacen en la pista de Palín, Escuintla. Pero bueno, ¿qué les estoy diciendo, jóvenes? Que si conocemos realmente el tema de las finanzas públicas, nos va a permitir ver qué es lo que viene y hacia dónde va el norte en la prestación de los servicios fundamentales y los derechos humanos garantizados por la Constitución Política de la República. La deuda fue de 16.000, hay un crecimiento de 829.7 millones. El pago del servicio de la deuda, o sea, lo que vimos como carga de la deuda, ¿ok? Y acá voy a permitirme hacerles un comentario. Tenés por servicios de la deuda pública, pagamos, este año vamos a pagar 15.312 millones.
La carga para el año entrante se incrementa a 16.141 millones. 1.000 millones más, ¿ya? Y que representa el 14.4% del presupuesto total de los 112.000 y el 5.4% de incremento. Ministerio de Desarrollo, obligación. Estas son obligaciones que ustedes ven que es el que está más cargado de todos los rubros, perdón, de todos los ministerios aparece. Estas son las obligaciones a cargo del Tesoro, que aquí van todos los aportes constitucionales, por eso el monto. Pero acá nos vamos a ir dando algunas sorpresitas para que ustedes puedan ver para qué sirve el curso que estamos estudiando, ¿ok? Aquí hay unos gráficos de la conformación del presupuesto de egresos. Quisiera ir a los al tema de los cuadros globales y encontrar en los cuadros globales el presupuesto de gastos por grupo y renglón de gasto. A ver qué tal. Y espero que me aparezca acá. Esto fue lo que logré. Acá tienen ustedes un cuadro que se llama situación financiera, que es la unidad a la que vamos a entrar, las cuentas generales del gobierno, que como dije son tres: ejecución presupuestaria, caja fiscal y financiamiento del presupuesto. Aquí tienen una situación financiera que es tomado o es el mismo esquema para que aprendamos nosotros la estructura de la ejecución presupuestaria. Aquí tenés por un lado los ingresos totales, recomendados 89.457, el gasto total 107.865, hay un déficit de 18.000 millones que va a estar financiado por financiamiento interno neto en 12.000, más los 6.000 de la caja, de la variación de caja y bancos, y lógicamente se ha venido pagando más deuda. O sea, los desembolsos es lo que nos prestan. Este año hay desembolsos estimados por 2.451, pero la deuda pagó capital, el capital básico, ¿sí? En 4.000. Por lo tanto, estamos reduciendo deuda en 2.294, que es negativo, ¿no? Y se estiman desembolsos de 3.000 y amortizaciones de 4.000. Por lo tanto, no, de acuerdo a la situación financiera, vamos a pagar más deuda de la que de los desembolsos que van a entrar. Pero acá está el monto de una reducción en cuanto a las negociaciones de los bonos, que este año fueron de 15.000, se reducen a 12.000 millones. ¿Okay? La variación de caja y los total del presupuesto de egresos y de ingresos. ¿Ok? Los 112.000 que vimos al principio. Tercera parte, presupuesto general de ingresos y egresos, ejercicio fiscal. Aquí tenemos presupuesto general de ingresos, recursos humanos, tesorería. Vamos a ver qué viene acá. Aquí viene el proyecto. Aquí tienen la iniciativa de ley. El artículo 1, presupuesto de ingresos, los 112.000, cómo están conformados. Luego viene una serie de artículos que es la regulación de la ejecución tanto de ingresos como de egresos, para que ustedes vayan conociendo un poquito el tema. Artículo 2, registro de los ingresos tributarios, cómo deben de hacerse. Artículo 3, registro de los ingresos propios. 4, traslado de dividendos y utilidades a favor del Estado. Artículo 5, ingresos con destino al Fondo Común, Cuenta Única Nacional. Artículo 6, presupuesto de egresos.
Acá tienen ya los gastos por administración, desarrollo humano, transferencias corrientes. Veremos ver por grupo de gasto. La inversión física, el total de la inversión dicen ellos que es de 19,000 millones, constituida por 4,371 millones en inversión física, que están divididos acá. Equipamiento para la presidencia, 920,000, 1,000,000 más o menos. Relaciones exteriores va a comprar equipo por 13,000. Ministerio de Gobernación, construcción de infraestructura, centros de detención, equipamiento y otros bienes, estarían hablando de supuestamente las cárceles, ¿no? Construcción de infraestructura de centros de detención. 371 millones. Y 197 equipamiento y otros bienes. Alrededor de 200 millones. Ministerio de la Defensa, 184 millones en equipamiento. Y supuestamente no va a haber aporte extraordinario a la previsión militar para el año 2023. Ojalá sea cierto y después no aparezca. Luego en la aprobación vamos a ver cómo quedó después. Ministerio de Finanzas, equipamiento, 14. Educación, equipamiento, aporte constitucional, 5 millones. Infraestructura deportiva y recreativa, 7 millones. Ministerio de Salud, infraestructura de salud, 397 millones. ¿Será que van a hacer algún hospital? Es construcción y ampliación y mejoramiento de infraestructura de salud, 300 millones. Equipo para salud, 271. Vámonos a ver la infraestructura realmente. Fuera del Ministerio de Comunicaciones, todos los demás, la plata la destinan a equiparse. ¿Se dan cuenta? Apenas de los 4,000 y pico, la mitad va a ir realmente, si es que lo ejecuta, 2,300 millones. Dirección General de Caminos, 1,581 millones. La piñata que ustedes están viendo cómo se adjudica ahora. Construcción de edificios del Estado, 244 millones. Para el desarrollo de la vivienda popular, 16 millones. Del Fondo Social de Solidaridad, 490 millones. Pero no dicen qué. Fondo para la vivienda, 25 millones. En vivienda nada, en equipamiento, 25 millones. ¿Ok? Luego tenemos el resto de ministerios. ¿Por qué les hice un alto en el tema de la inversión ahí? Sencillamente por lo que nosotros los economistas conocemos del impacto que pueda tener en el crecimiento de la economía. Y ya vieron ustedes cómo está distribuido la inversión en equipamiento que te va a mejorar el incremento de la producción. No, hay un mínimo para infraestructura, ojalá la ejecute. El impacto del gasto público del gobierno para el 2023 en la actividad económica va a ser cero.
¿Ok? Por lo que ustedes ya conocen. Luego tenemos acá, sigue la inversión, cuadro de la inversión. Espero llegar al cuadro que necesito. Ojalá lo aparezca acá, si no lo vemos cuando lo suba el Ministerio de Finanzas, porque esto me lo enviaron del Congreso de la República a mí, que es el proyecto de presupuesto. Desde ahí siguen toda la normativa, las normas que deben hacerse para poder ejecutar. Acá está normado quiénes van a retener el valor agregado, el impuesto sobre la renta, por el lado de los ingresos. Y luego vamos a tener por el lado del bien, solamente el proyecto de decreto viene al final. Los cuadros globales que vimos de gastos no van a aparecer, jóvenes. Se los debo para la próxima. Espero que el Ministerio de Finanzas los suba. Que vamos a conocer el desglose de los montos que vimos que le estaban asignando a cada uno de los ministerios, para ver el plan de trabajo o el plan operativo anual de cada uno de los ministerios. Efectivamente, a ver acá, cuadros globales, ojalá venga acá. Aquí estamos, los ingresos. Así empezaríamos hoy. Bien, no viene el desglose, solo vienen montos globales. Acá tienen ustedes nuevamente. Quiero ver qué dice acá. Por región, cuánto va en la metropolitana, norte, sur. Y lógicamente lo que dice del presupuesto. Bien, aquí tuvieron ustedes hoy, conocieron hoy ustedes lo que no conocen todavía los diputados, porque esto ingresó hoy, el proyecto de presupuesto. Voy a trasladárselos para que lo puedan tener. Si es que les vaya a servir, se los traslado ahora al WhatsApp del grupo, para que ya lo tengan. Ya en su haber, y los que estén interesados puedan darle una lectura mucho mejor. Ya lo tienen ahí en el grupo de WhatsApp, completito lo que vimos acá, para que puedan revisarlo si tienen interés. A mí lo que me interesa es de esos cuadros globales que vimos, del título de cuadros globales, no aparece en el documento que presentaron al Congreso, ¿sí? El presupuesto por grupo y renglón de gasto. ¿Ok? Solamente mandan las diferentes clasificaciones del presupuesto de gastos. Veamos lo que tenemos acá. Ok. Aquí tienen los principales indicadores con relación al Producto Interno Bruto. Los ingresos totales, que es la carga tributaria, 11,5, recomendado para el 2023, 11,8, según el total de ingresos. La carga tributaria, que son los ingresos tributarios, aquí dice carga tributaria, de 10,8, se estima que se incremente a 11,2. ¿Ok?
El gasto corriente, el gasto total representó en el 2021 el 13,5%, se incrementó a 15,2% en del 2022 y se reduce a 14,3% el gasto total con relación al Producto Interno Bruto. Te recuerdan que les decía yo que el gasto de funcionamiento, ¿sí?, se clasifica como gasto de consumo, que es el que tienen ustedes acá, que es el mayor. Se estima una reducción de 12,4 a 11,7 para el gasto de capital, inversión física, 0,6, 0,7, 0,6. ¿Qué te dije? No hay ningún impacto. ¿Ok? Luego tenemos la clasificación económica de los recursos con relación a los ingresos corrientes, ingresos tributarios que van a ser directos, indirectos, los ingresos no tributarios, contribuciones de la seguridad social, renta de la propiedad, transferencias corrientes, recursos de capital. Esa es la clasificación. ¿Se acuerdan cuando vimos la clasificación de los ingresos? Y aquí está la clasificación económica del gasto. Vamos a revisar un poquito acá el año 2023 sobre el 22. ¿Ok? Los gastos corrientes programados mantienen un leve crecimiento de 74 a 87 mil millones y de 87 mil millones a 88 mil millones. Más o menos un leve crecimiento. De eso, por favor, alguien pudiera tener una calculadora ahí para que puedan apoyarme en los análisis que vamos a hacer ahora. El gasto de consumo para el año 23, que está en estimado 88 mil millones, está en 50 mil millones. ¿Cuánto es 50 de 80? Significa más o menos que el 62,5, 63% del total de gastos corrientes se va en gastos de consumo. ¿Qué incluye los gastos de consumo? Remuneraciones. Las remuneraciones tienen los siguientes subrenglones: sueldos y salarios. ¿Ok? De acuerdo a eso, tenemos 28 mil en el 2021, subió a 30 mil y se incrementa a 32 mil los sueldos y salarios. ¿Qué justificación hay? Habría que ver dónde hubieron incrementos de salarios, tal como lo vimos en educación. Pero bueno, dice aportes patronales, la cuota patronal, me imagino yo, de las remuneraciones, dietas y gastos de representación, 43 millones recomendados, fue 41,3. Otras prestaciones relacionadas con salarios, me imagino que son los bonos. Aquí tenemos en millones de quetzales, 4 millones. Aquí está hablando de 43 millones en gastos de representación. Si es en millones, aquí tenemos 4,000 millones en otras prestaciones relacionadas con el salario y sube a 4,200 millones. Bienes y servicios no personales, luz, agua, teléfono, ¿sí? Se incrementó del 2021 al 2022 y lo están reduciendo. Vamos a ver en qué renglones. Por eso les decía yo la importancia de conocer este tema al momento de evaluar el presupuesto de gastos por grupo y renglón de gasto, no clasificado como lo estamos viendo acá, económica del gasto, sino por grupo y renglón del gasto. ¿Okay? Una pregunta. Material. Lo de teléfono, dígame. Todo eso es lo que se gasta en teléfono en el gobierno. Es los millones que tiene asignados el gobierno para pago de telefonía. Pero esto va en servicios no personales. Vamos a ver el presupuesto de esos ministerios que les dije, el desglose
del total que tienen para ese rubro. En servicios no personales, cuánto tienen asignado para agua, energía, teléfono, etcétera, ¿ok? Materiales y suministros, todos los insumos y materiales que necesitan para poder funcionar, equipos y construcciones militares, ¿ok? Que ya vimos más o menos el tema de inversión. Impuestos indirectos, lo que se va a pagar por IVA, quienes pagan IVA al momento de hacer las transacciones, descuentos y bonificaciones, luego vienen las rentas de la propiedad. Entonces, este tipo de clasificación, como ven, no nos permite un análisis mucho más fino, mucho más particularizado. Nos da una idea más o menos de lo que estamos hablando acá. En rentas de la propiedad se van a pagar intereses por 11.712 millones, de deuda pública interna 6.000 y de deuda pública externa 5.641. Pues ya sabes que en la clasificación económica vas a encontrar el pago de intereses de la deuda pública. ¿Ok? Por si en algún momento querés verificar, y acá podemos ver que hay un incremento de 3.300 millones a 5.600 millones en el caso de la deuda pública externa, y en el caso de la deuda pública interna, a pesar de que nos estamos endeudando más, aquí aparece un monto estimado menor de intereses de la deuda pública. Ya. Esta parte, como ven, ya no está integrada al decreto. Esto no es objeto de discusión o de conocimiento. Bueno, me imagino que ni siquiera el proyecto van a leer muchos diputados, mucho menos esto. Estos cuadros son adicionales, ¿ya? Y, lógicamente, el Congreso nunca los revisa, que les permitiría ver dónde pueden haber algunos errores de elaboración del presupuesto, o bien si es simplemente una clasificación solo por clasificarlo. Pero acá esto sería lo interesante. Yo quiero saber cuánto se está pagando de intereses, ¿sí? De acuerdo a este cuadro, 11.000 millones. Allá teníamos un monto mayor cuando vimos el presupuesto por ministerios, eso está en el Ministerio de Finanzas, ¿ok? Luego tenés otro rubro, en rentas en intereses, ok, arrendamientos de tierras, derechos sobre bienes intangibles, prestaciones de la seguridad social, tanto la cuota laboral como la patronal, transferencias corrientes al sector privado y al sector público. ¿Se acuerdan que vimos que las transferencias podían ser corrientes y transferencias de capital? Razón por la cual se les explicó así para la hora de comprender y darle lectura y análisis técnico a el conocimiento o análisis de un presupuesto, ¿ok? Al sector privado 6.000 millones, al sector público 13.000 millones, de los cuales al sector público no empresarial 13.000 millones, a entidades descentralizadas y autónomas 4.000 millones, a municipalidades 5.2 millones, a otras entidades del sector público 13.8 millones. Luego por eso los gastos de capital, que también se le llama gastos de inversión, que tenía los 19.700. Inversión real directa, 4.300. Formación bruta de capital fijo, que es exactamente la misma, 4.371 en este caso. Edificios e instalaciones, bienes preexistentes, maquinaria y equipo, ya no le llenaron, ya no le pusieron el monto. Y ellos tienen los datos para poderles poner el monto, etc. Luego tenés transferencias de capital, para que entiendan la diferencia entre transferencia corriente y transferencia de capital. Y por último, las aplicaciones financieras. Amortización de eficiencias netas del Banco de Guatemala, 54.5 millones. Se le va a pasar al banco nada más. Amortización primas de deuda y amortización de préstamos de largo plazo, se espera pagar este año 4.374 de capital, no intereses, están arriba, capital. Si no pagan, era lo que yo les explicaba, si no amortiza esto,
El Ministerio de Finanzas lo que normalmente hace es la ampliación del plazo, ¿ok? Para no pagar estos 4,000 y usarlos, lo explico, sin que sea autorizado, porque repito, esto no viene así desglosado ya en el proyecto de presupuesto. Ok, la administración central, aquí tenés todos los ministerios, ejecutado, aprobado y el recomendado. Los 112,000, que vimos al principio cuánto tenía cada uno de los ministerios. Una pregunta, Lick. Cuando usted dice que tiene que ver que es desglosado, entonces esto está muy general. ¿Eso a qué se refiere? Esto está muy general, Okay. porque por ejemplo no conocemos cuánto se va a pagar en la presidencia de sueldos y salarios, de viáticos, ¿sí? De bonos, de cuánto en la presidencia, cuánto personal está en el 011 permanente, cuánto está por contrato 022, cuánto está por el 029. El Ministerio de Finanzas elabora esos cuadros, ¿sí? Y repito, no los envía con esto, porque no aparecieron acá, creí que iban a aparecer. En el momento que lo publiquen y suban la información del proyecto de presupuesto, ahí podría bajar. De todas maneras, yo voy a hablar con mis exalumnos que están por ahí, para ver si ellos ya tienen esos cuadros globales y nos los puedan proporcionar, los que trabajan en finanzas fundamentalmente, para que puedan trasladarme y analizar cada ministerio por, no sé. En clase no nos va a dar tiempo, repito, vamos a ver educación, salud, que son fundamentales, y luego vamos a ver de gobernación o el de la defensa nacional. Para todos, pero vamos a ver los que tienen mayor monto. 37,000 tiene obligaciones a cargo del Estado, para que veamos a quiénes le están haciendo esa transferencia de capital, porque ellos lo tienen como inversión indirecta. El otro le sigue en monto el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, ¿ya? Luego tenemos el de Gobernación, y luego tenemos el de, en monto, Ministerio de Comunicaciones, que habría que ver realmente cuándo va. Acá está el Servicio de la Deuda Pública, pero me interesa hacerles una comparación para dejarles mi hipótesis. ¿Qué tanto puede salir un país que le apuesta más asignándole plata a las armas que no a la educación superior? Ahí van a ver cuánto es el monto que se le va a dar a la Universidad de San Carlos, que está contenido en este programa de obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. ¿Ok? Según este cuadrito, funcionamiento, inversión, funcionamiento 68.1, inversión 17.6 y deuda 14.4. Pero ya viste que la inversión real, física, en infraestructura, es apenas de 2,000 millones, si es que efectivamente, y acá, eso sí no lo suben porque es una sábana de información, ver el listado geográfico de obras, que es el botín económico, en donde los diputados, ahí vamos a ver en algunos presupuestos, asignan en el presupuesto los dineros para este año preelectoral y electoral. ¿Me explico? Y lógicamente la ejecución de las obras. El botín está en los proyectos que asignan en el interín, ese listado geográfico de obras, que como ustedes saben ya es información conocida, son ejecutados por empresas de los mismos diputados, y ese es el lío que hay entre diputados y gobernadores. Lo vieron tal vez en un vídeo de no sé qué departamento que yo medio lo vi, que había ahí en una obra y se apareció el diputado y estaba la gobernadora y hubieron cruces de palabras. Bien, jóvenes, este es el proyecto de presupuesto para 2023 en términos muy generales. Y repito, espero que el lunes
podamos empezar a verlo en términos mucho más específicos. Así que le vamos a dar a la compañera 17 minutos para su exposición, Kimberly. ¿Está bien, Lick? Mariana nos